Pero cerrando ahora, que ya ha pasado un tiempo, respecto de los dos procesos constituyentes que tuvimos, que sirvió, la ocasión, ¿no es cierto?, fue el 18 de octubre, un proceso refundacional, absurdo, y otro proceso que de alguna manera administró el Partido Republicano, de alguna manera, por la mayoría, por la gran cantidad de votos que recibió, y que no dejó de sorprender, ¿no es cierto?, con las normas que se incluyeron en ese segundo texto constitucional. A nosotros dos, por lo menos, nos sorprendió, pero a mucha otra gente también. Si nos puedes hablar un poquito de esos dos procesos. Bueno, que quizá o es una visión cegada la nuestra, que tuvimos razón, que fueron dos ensayos totalmente inútiles, la solución no pasaba por cambios de constitución. Eso es no entender el 18 de octubre, de nuevo. El 18 de octubre es una causa, a su vez un efecto, pero es una causa. Mientras no se entienda eso, se trataron de buscar remedios que no tenían nada que ver, y unos remedios que trataron de buscar el primero, en lo cual también consintieron todo. El primer proceso se votó en contra, pero la primera ley de reforma constitucional la aprobaron todos los partidos prácticamente, la ley 21.200 creo que, no me recuerdo en este momento, la ley de reforma constitucional que dio origen al primer proceso fue ampliamente aprobada, siendo que el problema del 18 de octubre no es que se haya aplicado la Constitución, el problema, como lo dijimos, es que no se aplicó la Constitución. Si ese es el problema. No se aplicaron nuestras instituciones cuando era el momento más álgido, cuando más tenía que probarse que estábamos dispuestos y habíamos jurado defender la Constitución, no retóricamente, no por cumplir un formalismo, sino por aplicarla realmente. Realmente. El problema es eso, no comprender la causa y empezar a buscar remedios que no conciernen. O sea, se gastó una friolera de millones, un tiempo, una inestabilidad jurídica. Y todavía no sale de eso, Chile se jugó uno de los acervos intelectuales y jurídicos más querido, más caro, que es la estabilidad jurídica que ofrecía Chile a las inversiones, qué sé yo. Eso... ¿Estuvimos dispuestos por un 18 de octubre a dejar sin efecto nuestra Constitución? ¿Solo porque lo pedía la calle? Eso es muy sintomático, quiere decir que nuestras instituciones, nuestros partidos no funcionaban tan bien. No estaban tan convencidos de que si usted tiene una institucionalidad sólida, una justicia funcionando, todo lo demás viene por añadidura. El buen gobierno está pintado en un mural en el Palacio de Siena, en el Palacio Público de Siena. El buen gobierno, la prosperidad económica, la tranquilidad social parten con una causa: restablecer el imperio del derecho. Si usted no tiene justicia, no va a tener nada a posteriori. No se trata de restablecer aquí los números, el crecimiento económico, no, se trata de restablecer primero la juridicidad que está quebrantada. Entonces, eso es lo primero. Fue una pérdida de tiempo inútil mientras no se entienda bien este acontecimiento. Y este acontecimiento, para seguir describiéndolo y ir aportando en jirones más o menos que fue este 18 de octubre, es el ánimo hostil que manifiesta un sector muy reducido de la población, pero muy extremo, el ánimo hostil contra otro sector de la población, que es la derecha, la burguesía, no sé cómo llamarlo, y manifestaron ese ánimo hostil de eliminar a su presidente, eliminar su institucionalidad por la fuerza. Ese es el problema, que nos declararon la guerra, que nos ven como enemigos. Y ese declarar la guerra y nos ven como enemigos sigue hasta el día de hoy. Está solapado. Hoy día ya en la analogía, en estas metáforas que se hacen, no es el cisne negro, pero el cisne negro ya ocurrió. Ese gran acontecimiento que trae repercusiones, dicen, nadie previó el 18 de octubre. No estoy tan seguro. Conozco distinguidos politólogos chilenos que sí lo tenían muy claro antes del 18 de octubre, pero convengamos que fue un cisne negro que nadie lo prohibió y que trajo grandes repercusiones. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hoy día es lo que se llama un leopardo de las nieves. Está ahí, está acechando, se camufla, se disimula. Hay marchas
marchas simbólicas. Algunos siguen teniendo capacidad de movilización. Recuerdo simplemente dos datos de movilizaciones, dos datos cuantitativos. Les gusta mucho a alguna gente medir lo cuantitativo. Previo al plebiscito de septiembre del año 2022, los que estaban por aprobar ese proyecto radicalizado, donde cumplía prácticamente todas las expectativas de esta gente que nos declaró la guerra, movilizaron 450.000 personas en la Alameda. No obstante que perdieron por 72%, pero fueron capaces, como tú muy bien dijiste, mueven a la calle. Yo estaba en el extranjero, pero no me enteré de la marcha de la mujer. El otro, muy bien, se hace marcha de la mujer, pero la capacidad de movilización es más o menos alta. O sea, más o menos 100.000 personas en la Alameda no deja de ser, y hubo violentistas que aprovecharon esas manifestaciones de nuevo para provocar desórdenes muy de baja cota, muy disimuladamente, quizás por no hacerle problema al gobierno, que de alguna manera lo estiman suyo. Pero se está viendo esa capacidad de movilización, de agenciar, como dicen ellos, sectores discriminados, hay acopio de recursos, hay acopio de armas que se están dando. O sea que no quiero alarmar con esto a nadie, pero es lo que uno puede inferir, debiera inferir la autoridad con mayores antecedentes, lo que uno ve en la prensa, que hay que afrontar esa situación con medidas extraordinarias. Espero que la población esté consciente de eso, porque va a haber que tomar medidas drásticas, va a haber que tomar medidas duras, porque el ánimo, entiendo que el ánimo está de algunos candidatos, he escuchado mucho al candidato Joan Scaise, entiendo que el ánimo está. Entiendo que van a haber medidas duras, muy acordes con la situación que hay que revertir, este imperio del derecho que está por los suelos, este terremoto institucional que sigue agitándose. Entonces va a tener que tomar medidas con mucho ánimo, con mucha voluntad, pero respaldado totalmente por el imperio del derecho. No tengo ningún problema yo en debatir, creo, con los profesores que compartimos ideas, debatir con el Instituto de Derechos Humanos, con la Fiscalía. La Fiscalía creo que está haciendo una buena labor últimamente, o con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir ahí, tener un buen discurso en el sentido de que el cumplimiento del Pacto San José de Costa Rica, como dije, que es una amenaza que se cierne sobre el nuevo gobierno, lo van a hacer valer, es recíproco. También vale para la Corte Interamericana, y si Chile en un momento determinado entiende que una sentencia condenatoria, y aquí voy a dar una opinión jurídica, que la he dado en círculos muy cerrados, pero aprovecho la invitación que tú me haces para dar la idea, por lo menos, que Chile, ante una sentencia que afecta sus bases en la institucionalidad, las que se ha dado jurídica y democráticamente, que con una constitución que ha sido ratificada 4 veces por una amplia mayoría de la población, hay una sentencia que, no quiero pensar lo que puede hacer, pero hay una sentencia de ese carácter, Chile que tiene que elevar la cuestión a la Asamblea General, como una cuestión diplomática. Antes de llegar y cumplir el fallo, tiene que elevarse, esa es la vía que prevé, no es el cumplimiento ciego inmediato del fallo. Insisto que tenemos que cumplir los tratados, el problema no es el tratado. Si hay una sentencia que las bases de nuestra institucionalidad que están inscritas en el derecho, en las bases, tienen como base, las bases de la institucionalidad tienen como sustento los principios generales del derecho público occidental. En esas condiciones podría el gobierno elevar una cuestión diplomática ante una sentencia adversa en esas condiciones ante la Asamblea General y transformar en una cuestión diplomática. Y creo que lo podrían acompañar varios países a Chile. Creo que Chile podría ser líder en el sentido de que queremos una Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo no, queremos un Pacto de San José de Costa Rica, cómo no, pero con otras condiciones, no con unas sentencias que prácticamente están abonando una corriente que es bastante hostil, ha declarado la guerra. Sí, yo te voy a dar mi opinión sobre la Corte, pero y no soy el entrevistado, ¿de acuerdo? Pero sí, es un problema la Corte Interamericana de Derechos, perdón, no la Corte, ¿no?
la operatividad de la Corte con los ministros que han sido elegidos en los últimos tiempos, salvo excepciones. Tuvimos un ministro chileno bastante bueno, ¿no? Bastante sensato. Para cerrar, Iván, una última pregunta que también sirve para que des un mensaje a los auditores, pero particularmente a la élite chilena, ¿de acuerdo? ¿A quién? A las élites chilenas, pero yo quisiera contextualizarlo un poco a propósito del último capítulo de tu libro, un libro fantástico que yo recomiendo a nuestros auditores leer, ¿no es cierto?, sobre el Estado de Derecho en Chile y la Revolución Legal, el último capítulo cuyo antecedente ya lo habías publicado, ¿no es cierto?, en la revista de Derecho Público Iberoamericano de la Universidad del Desarrollo, la Segunda Revolución, si no me equivoco, de los Chúderas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa anomalía de las sociedades contemporáneas de que muchas veces, no siempre, los que están arriba no debieran estar arriba por razones de mérito, porque no tienen los méritos, aunque es difícil juzgarlo, ¿no? Pero a veces se nos vuelve patente que no existen los méritos. Y yo siempre recuerdo a nuestro amigo Platón, ¿no?, la importancia que le da a los filósofos, que en términos modernos es la importancia que tienen los sabios de la ciudad. Una ciudad, ¿no es cierto?, sin consejo de los sabios es imposible que pueda transitar las adversidades y las desgracias de la vida política y social y económica contemporánea. Entonces, yo quisiera hacerte la pregunta, o quizás es un impulso para que des tu último mensaje a nuestro auditorio, especialmente que piense de la élite chilena. ¿Qué consejo le daría para no caer en este discurso de Milei, de la casta, porque yo creo que todo el mundo tiene el derecho de cambiar o de darse cuenta, ni siquiera de cambiar, de darse cuenta que no he hecho lo mejor y tengo que hacerlo mejor? Entonces, en esa perspectiva, ¿qué mensaje tú en corto le darías a la élite chilena económica, política, incluso religiosa, para enfrentar esta adversidad en que vivimos y que tenemos que enfrentar? Porque esas élites van a tener que acompañar, quieran o no, al próximo presidente de la República y su equipo a enfrentar esto. Y necesitamos la solidaridad de esa élite que a mí me ha parecido que en los últimos tiempos se han vuelto débiles, temerosas, como dices tú, a veces sin una capacidad de comprensión de las causas universales que están detrás de los fenómenos aparentemente, ¿no es cierto?, que pueden aparentemente explicarse por motivos más superficiales. ¿Qué mensaje tú le darías? Bueno, es un poco enojoso. Lo sé, pero estoy aprovechando, claro, querido amigo, que usted pero está aquí. Encantado, sí, es un tema de élite, sí, es un tema que nuestra élite... a ver, yo tampoco soy contrario a las castas. Yo he escrito ese tema y ahora estoy tratando de publicar otro artículo también ahondando en eso, que hay especialidades en la vida, ¿no? Hay gente que se dedica a la academia, que eso es una casta, por así decirlo, un estamento, ¿eh? Y que la academia su función no es gobernar, ¿eh?, pero sí asesorar, sí dar buenos consejos. La academia, los juristas, los filósofos, como decía Platón, no gobernar directamente, ahí está el error, ¿eh?, pero sí orientar, dar lo mejor de sí a los dos brazos, ¿eh?, que son uno el brazo armado y el otro el brazo político, ¿eh?, que es la segunda casta, ¿eh?, los militares y los militantes. Por eso tienen la misma raíz, los dos brazos, la cabeza, lo que está más cerca del cielo son los académicos. Esa casta, ese estamento, ese grupo, que son los académicos, está en una posición privilegiada para dar ideas, conceptos, aclarar términos, analizar situaciones complejas, etcétera, etcétera, a los políticos y, bueno, también, ¿por qué no?, a las Fuerzas Armadas, darle un respaldo institucional, jurídico, si es que ellos lo necesitan y lo quieren. A la élite política, a la élite gobernante, yo creo que tiene factores históricos muy, muy lejanos. No quiero...
Recuerden simplemente que a nuestra élite la independencia lo pilló de un día para otro, la independencia de Chile. Fue un hecho fortuito que ellos llegaran al poder, la élite chilena, el 18 de septiembre de 1810. No era que ellos aspiraran a la política, ellos querían hacer sus negocios, su hacienda. ¿Ah? Entonces tuvieron que hacerse cargo de un vacío de poder que a ellos nunca les gustó. Por eso hay en el sector de la derecha, podríamos decir, semiderecha, centro derecha y más derecha más comprometida con los principios, hay muchos de desdeñar lo político. Ellos dicen, mire, yo quiero lo técnico y no lo político. ¿Eh? Confunden lo político con lo partidista. Falta ahí que esa élite tenga una formación política seria. Se ha improvisado, creo yo. No quiero entrar porque hay buenísimas personas como personas, han ocupado cargos de poder, qué sé yo, en el Ejecutivo, en el Congreso, qué sé yo, pero sin una preparación, siendo ellos, como digo, como personas bellísimas, pero no han tenido una preparación. Yo creo que estos partidos han abandonado, en general, no puedo hablar por el Partido Nacional Libertario, que es un partido recién en formación, qué sé yo, que lleva muy poco tiempo y que creo que está haciendo algo bastante serio en ese sentido de formación. Pero creo que los demás partidos, que los conozco y sin entrar en descalificaciones ni en mi ánimo, le falta bastante en formación política. ¿Ah? Improvisamos candidatos, creo que por lo menos que lo conozco yo de los que he estado dentro, ¿eh? Se estila mucho prepararse para el discurso de la noche, cómo vamos a salir en el noticiario de la noche, qué vamos a decir frente a esta contingencia, qué sé yo, pero falta una preparación seria de esa élite. ¿Eh? No, estamos más preocupados de lo económico, de la empresa, lo cual está muy bien, ¿eh? De la libertad de empresa, la defiendo 100%, pero no estamos muy preocupados de lo político. De hecho, lo político tiende a ser en esos sectores algo mal visto, siendo que muchas veces quieren decir lo ideológico, que eso es lo que es mal visto, lo meramente partidista, los intereses partidistas, pero lo político, que es la suerte de la polis, que es en definitiva el bien común. La política se puede traducir, la polis, como el bien común, la cosa buena de todo. Creo que ha sido un poco abandonado, no es pragmático para ellos, no le hace sentido mucho hablar de estas cuestiones metafísicas, que la gente no solamente se mueve por cuestiones físicas, la gente se mueve por cuestiones metafísicas, por ideales, por formas de pensar, de sentir, y en eso yo le aseguro, eso sí que le puedo decir, que nos lleva mucho tiempo adelante. La escuela de Frankfurt, lo gramsciano, y que no son cosas de la academia que están en la cota 2000, no, son cosas que están en la Plaza de Armas. Basta darse una vuelta por la Plaza de Armas y cómo son operativas, cómo se hacen operativas. Eso les resulta un poco extraño a nuestra élite, de las derechas chilenas, en general, y creo que ahí hay que hacer una labor muy, muy a fondo en la formación académica, que fue la idea originaria, y con esto termino, si me permite, Julio, de crear de que se establecieran universidades privadas. Esto que estamos conversando nosotros ahora, creemos que es nuevo. No es nuevo. Eso se discutió en los años 80. Había que formar élite que no pasaran necesariamente por ciertas universidades estatales que tenían una manera de educar a esa élite. ¿Eh? Yo estuve en la Universidad de Chile, esa facultad de Derecho, que había que tener mucho carácter para resistir a ciertos profesores que daban una orientación. ¿Eh? Pero se ideó en el año 81 tener universidades privadas, sin fines de lucro. La prohibición de los fines de lucro fue del gobierno militar. ¿Qué quería decir con sin fines de lucro? Inviertan en algo que no es físico, inviertan en ideas, ¿eh? Porque las ideas sí importan. Las ideas sí tienen un papel, no se quedan en lo meramente esotérico. Cuando uno habla de lo metafísico no es la poesía lírica o pajaril, sino que es algo que se ve muchas veces en la práctica. Basta ver, que yo estuve viéndolo, esos jóvenes que estaban destruyendo la Alameda.
Eso no se mueven por cuestiones físicas. Es que le pagaron 10.000 pesos por ir a esto. Si no le hubieran pagado, hacen lo mismo, hacen lo mismo. Ellos están convencidos de que están luchando contra unos enemigos y que hay que abatirlos. Ahí está la causa. Ahí está la causa, ahí hay que atender. No solamente el efecto, que obviamente Carabineros va a tener que atender a los efectos y las Fuerzas Armadas, pero ellos están en los efectos. Nosotros estamos en las causas. Y eso tenemos que orientar a nuestros gobernadores de buena fe, sin afanes de protagonismo. Nosotros no venimos a robar cámaras ni a querer candidatearnos a nada por el estilo. Queremos cumplir nuestro rol. ¿Hay algunas universidades que están cumpliendo ese rol? Sí. ¿Hay algunos académicos que lo cumplen largamente ese objetivo? Sí. Pero hay que volver a entender cuál era la idea original de tener estos centros de estudios de educación superior, ¿eh? Porque a nuestra élite está muy bien que estudie ingeniería comercial, pero también esos ingenieros comerciales requieren, como lo hacen algunas universidades privadas, algo más. Como digo, el ser humano se mueve, el niño no solamente se mueve y llora porque quiere comer, porque tiene frío, también porque quiere calor humano, porque tiene apoyo. Basta ver la naturaleza, eso es el derecho natural en el fondo, basta ver la naturaleza para comprender al hombre, al ser humano, hombres y mujeres, ser humano. Y algo por ahí está fallando en nuestra élite, no comprender eso. Nos dedicamos mucho a ver gráficos, tortas, crecimientos económicos, lo cual está muy bien, Si yo digo, sin comer no tenemos nada, pero nos dedicamos solo a eso, una élite que está dedicada solo a medir cifras. La cuestión no pasa solo por ahí, no solo por ahí. Eso diría un poquito de formación, de vuelta al colegio, como decía, con una buena orientación les haría comprender varios hechos que están. Partiría yo diría, vuelta al colegio, lean el capítulo 18 de Maquiavelo, con lo que empezamos nuestra conversación de julio. El capítulo 18, está clarito. Lea Foucault, lea a los filósofos que eran jóvenes en el año 68, en mayo del 68, reivindicado hoy día en Francia, vuelvo a cerrar reivindicado, que todos esos que leen la gente hoy día, todos esos filósofos lo escribieron, está en obra, que tienen que conocerla. Hay que hacer la política, define Foucault, y eso es lo que te quería decir, como piensan los que nos declararon ánimo hostil, somos enemigos. Foucault declara en Comprender la sociedad, una obra clave, este autor declara que la política es la guerra por otros medios, invirtiendo la máxima de Clausewitz. La política es la guerra por otros medios. No es Carl Schmitt. Hay algunos intelectuales que dicen, usted ve la política como enemigo, entonces tiene que ver con Carl Schmitt, entonces tiene que ser nazi. No, lea Maquiavelo. No, lea Foucault. Carl Schmitt, el jurista Carl Schmitt, saca una conclusión en una de sus obras, pero eso está en muchas partes, y está en la calle, está en el discurso, que nos están declarando todos los días, amigos y enemigos. Ellos nos declararon enemigos, nosotros no, obviamente nosotros somos todos chilenos y veíamos una patria justa y que todos teníamos que avanzar, ese es nuestro concepto, pero hay algunos con apoyos internacionales que nos declararon la guerra. Nos declararon su ánimo hostil, sus revoluciones a muerte, según ellos. Muerte o física, están ocurriendo muchos asesinatos, contra carabineros sobre todo, reiterados, simbólicos, contra familias, los delitos son simbólicos, son ideológicos, y la forma de sentir y pensar, pues, que es la guerra metafísica en ese terreno. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Has sido un invitado de lujo, querido amigo, te agradezco mucho y agradezco también a nuestros auditores y los espero en el próximo programa, el próximo mes, Dios mediante. Muchas gracias.